Bueno, murió Ramón Pérez Martínez, Macorís. Inmediatamente, pues, sale a resaltar el carácter polémico, controversial de la figura de Ramón Pérez Martínez, Macorís. Yo veo muchas personas valientes que ahora dicen cualquier cosa de Macorís. Me hubiese gustado que a lo largo de estos años, pues ellos hubiesen hecho esos planteamientos, porque si algo tenía Macorís era que daba la cara, salvo esta etapa en la que ya estaba retirado de la vida pública, atendiendo su salud, que estuvo realmente muy prolongada situación de padecimientos que lo alejaron de la actividad pública hasta su fallecimiento en el día de ayer. Pero nada, yo veía mucha gente incluso interactuando con él, etcétera, que ahora ayer he leído algunos mensajes que digo, pero caramba, qué bueno, cuánto valor. Bueno, que Macorís encabezó un grupo que confrontó con los grupos de izquierda de los que venía el propio Ramón Pérez Martínez, es verdad. Que esa confrontación fue violenta, es verdad. Que tuvo esos matices violentos, eso es verdad. Pero yo creo que para que cumplamos con el objetivo de educar y de formar, las cosas hay que presentarlas en sentido global. No fue que hubo un grupito de gente mala que, bueno, formó un grupo y ese grupo salía a matar jóvenes, estudiantes, inocentes, etcétera, que cayeron gente que no estaban en confrontación alguna. Eso es verdad, como ocurre en todos los procesos, en todos los conflictos armados. Eso ocurre. Entonces, aquí no solo hubo una confrontación de tipo ideológica, sino hubo una confrontación violenta. Y el que quiera saber o no cómo se dirimían las cosas, tiene en el ejemplo de la señora Miriam Pinedo, ¿qué pasaba? No fue la banda colorada la que decidió pues matarla, descuartizarla, como ocurrió. Fue un grupo de izquierda que lo decidió y lo aprobó. Así se decidieron muchas otras cosas. Hubo muerte por parte del régimen que enfrentaba a esos grupos, pero también hubo muertes que esos mismos grupos se producían entre sí. Es decir, las diferencias entre ellos se dirimían con sentencias de muerte también. No solo para los policías, no solo para elementos con los que confrontaban ideológicamente, sino por las propias diferencias. Cuando entonces se subdividieron entre el bloque pro-chino, el bloque pro-soviético, después aparecieron otros bloques como el bloque albanés, etcétera. Distintos grupos, pero la diferencia no era solamente de nuestra lectura del marxismo, el leninismo, sino que también se reflejaba en ese tipo de cosas. Bueno, ese señor que murió ayer cogió un lado en esa confrontación.
y estuvo de un lado en esa confrontación. Y habían otros que estaban de otro lado. Y esa confrontación tuvo ese matiz. Pero presentar como que fue solamente que, bueno, había un lado malo y había un lado bueno. Pero el lado bueno mandaba a matar. Atracaba, secuestraba, hacía de todo. El lado bueno hacía de todo. Entonces, en esa situación, ese señor estuvo de un lado del conflicto y actuó de un lado del conflicto. Después, creo que las cosas que él hizo en su vida estuvieron alejadas de esa, digamos, de esos episodios. Estuvieron alejadas de esos episodios. Entonces, expresar nuestra solidaridad con sus hijos, con su esposa, con su familia. Y bueno, si es verdad que vamos a un lugar donde seremos juzgados, él será juzgado. Él será juzgado como lo seremos todos. Y ya veremos cuál es el veredicto que toca, porque aquí hay gente que manda para el infierno. Bueno, pues tal vez ellos lo conocerán, ¿no? Etcétera. Entonces, bueno, eso es lo que tiene que ver con la muerte de Ramón Pérez Martínez de Macorís, que por cierto vamos a aclarar un poco más adelante la cuestión está con Manegonte, porque Manegonte dice que no es verdad, que él estaba acusando a Macorís de la muerte de esos muchachos y que no es verdad que él se ha pronunciado contra Macorís, porque es verdad que su padre trabajó con Macorís. Eso lo confirmó. Pero vamos a hablar con él un poquito más adelante.